bienvenidos a nuestro 10º webinar. Estamos a punto de hacernos mayores. Hoy liderando en valores, en este serial de liderazgo, que es nuestro 4º webinar, y que creo que será muy interesante después de todo lo que he aprendido mientras lo estábamos preparando. Paso a presentaros a los panelistas. Hoy tenemos a Fernando Padilla, coordinador general de El Arte de Vivir, de Alquería. Fernando está en Colombia. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días desde allí. Sergio y todos muy buenos días, un placer estar aquí, muy complacidos y espero que sea muy provechoso para todos nosotros este foro de aprendizaje mutuo. Seguro que sí, por lo que escuché seguro que sí, va a ser muy interesante. Aurora García es fundadora de Huella Humana, coach de equipos y transformación cultural y partner de Happy Force. Aurora, bienvenida y ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Sergio, con ganas ya de compartir este espacio con vosotros. Muchísimas gracias por contar conmigo. Genial, nada, muchas gracias por estar. Y bueno, Víctor Rodríguez, fundador de Spirit, consultor, conferenciante, y has escrito un libro, Propósitos y Valores. Víctor, y partner de Happy Force, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos, a la gente que estáis aquí. A vosotros, Sergio y Alex, un montón de gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Y como siempre que estoy con vosotros, con la gente de Happy Force, pues feliz en esta comunidad. Se respira, se transpira y se inspira. Pues oye, nada, encantado de teneros a los tres. Bueno, hoy vamos a hablar de qué son los valores, ¿vale? Tenemos aquí una agenda, que esta es mía, esta la he puesto yo porque todavía no he entendido, más allá de que los valores estén escritos en una pared, no tengo algún colapso, entonces nos va a venir bien saber qué son los valores, qué se considera liderar en valores, hay líderes por valores, qué consideramos que es una empresa liderada por valores y cómo hacer que los valores sean de todos, ¿no? Y no solo de la dirección o del management. Con todo esto, pues yo creo que estamos listos para empezar. Víctor, Aurora, ¿qué son los valores? A más allá de... Me has matado con esto que me digas que todavía no sabes lo que son los valores. Bueno, que si no generamos polémica y no empezamos así, pues entonces mal vamos. Bueno, ¿qué son los valores? Es verdad que en muchas empresas están las paredes con los 5 o 6 valores o las páginas web, ¿no? Yo diría de una forma muy sencilla y que lo entienda todo el mundo, y luego Víctor te tiro la pelota, que los valores es algo así como lo que es más importante para nosotros y lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Es decir, ¿qué te motiva a ti en la vida? Y en la empresa, ¿qué le motiva? Y de acuerdo a ello, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Las tomamos de acuerdo a eso que realmente nos motiva o que es importante para nosotros o no? Víctor, te tiro pelota. No, hombre, a ver, yo creo que has hecho Aurora, has hecho una definición que me ha gustado mucho porque yo también lo utilizo. Es decir, simplicidad, ¿no? Oye, lo importante para ti, valores personales, los tuyos, ¿no? Lo importante para, cuidado, y ahí cambiamos el sujeto, ¿no? Nosotros, y entonces hablaríamos pues de los de un equipo, los de una organización, ¿no? Y el otro tema que has dicho me parece básico también, o sea, oye, ¿qué es lo que realmente te moviliza, te aporta energía, te llena, ¿no? Y yo creo que ese es el otro elemento, ¿no? A ti personalmente, cuidado, y aquí sí que no distinguimos a ti personalmente, porque normalmente no hay una distinción normalmente entre lo que te da, que te energiza, ¿no? Digamos, cuando estás en casa o cuando estás, pues, traspasando, ahora probablemente muchos no lo podemos hacer, ¿no? La puerta al trabajo, ¿no? Yo creo que ahí no hay tanta diferencia. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo añadiría otra cosa. Si nos vamos al tema, que a lo mejor aquí la gente va a estar interesada, ¿no? de las organizaciones, ¿no? Los valores unen, ¿eh? Los valores aglutinan, los valores cohesionan, ¿sí? Ahí está. Y una distinción importante para la gente que a lo mejor desde el punto de vista personal lo trabaja, el coaching, etcétera, es que muchas veces hablamos de creencias y de valores. Las creencias a veces nos separan, me explico. Totalmente. Yo aquí digo, muy manido estos días en el COVID, salud, ¿no? Oye, ¿es importante la salud para vosotros? Casi todos seguro que vamos a decir, jo, aunque no lo fuera antes, ¿no? Hoy lo es, ¿no? Y fíjate que salen una serie de conversaciones, ¿no? Cuando empezamos a preguntarnos por qué es importante la salud, cada uno de nosotros, ese por qué muchas veces, ¿no? Ya va a ser diferente, ¿sí? Porque ese por qué es la creencia. La creencia es el juicio que tenemos, ¿no? Detrás nuestro de decir, bueno, esto por qué es bueno. Y muchas veces, ¿sí? Ese por qué lo creemos como una verdad absoluta. Y entonces
claro, nos separa, ¿no? El ejemplo con la salud sería, yo qué sé, pues probablemente es importante para un musulmán y un católico, ¿no? La salud es importante, pero fíjate que después, a la hora de las razones por las cuales a lo mejor, el musulmán a lo mejor no come, por ejemplo, cerdo, porque es un animal impuro, ¿no? ¿Vale? Y eso, evidentemente, son unas creencias. La fe, la religión normalmente son, bueno, pues hay unas creencias detrás, ¿verdad? Y ahí, en cambio, nos separamos. Entonces, yo creo que es muy importante que los valores nos cohesionan, ¿no? Ahí estamos. Y Fernando, bueno, tú yo creo que tienes que decir mucho, ¿no? No, yo estoy igualmente de acuerdo con todos. Creo que los valores son realmente lo que significa para las personas, para las compañías, qué es lo que es realmente importante, qué lo moviliza, qué lo anima en la vida. Las compañías terminan siendo, de eso yo estoy totalmente seguro y convencido, son un organismo vivo, que siente, que acepta y rechaza, se comporta como las personas mismas. Entonces, al final, lo que resulta de las compañías es lo que realmente es significativo para ellas. Cómo convive con ellas, cómo hace sentido con ellas, cómo se armoniza con la manera de entender, de ver la vida, este organismo vivo. No es una máquina que simplemente se mueve por palancas, sino que ella está ahí rimbombeando permanentemente en las emociones que le acompañan de ese colectivo, de esa suma de colaboradores en esa compañía. Yo en este aspecto también diría lo importante que es ir a favor o en contra de los valores y las consecuencias que tiene eso. Yo, por ejemplo, hace 5 años dejé el puesto de trabajo que tenía, soy economista, porque estaba viviendo en contra de mis valores, de los valores de mis padres, de los valores de la sociedad, a favor de ellos, quería decir, y en contra de mis propios valores. Y yo no me sentía feliz a pesar de tener todo, no me encontraba bien conmigo misma. Y tuve que tener la decisión de dejar todo lo que tenía antes, apostar por mi proyecto actual, que son las personas, y desde entonces no gano tanto dinero como ganaba antes, ni tengo la estabilidad que tenía antes, pero sí mi bienestar está mucho mejor. Y esto hay que trasladarlo a la empresa, ¿no? Cómo influye y cómo afecta el ir en contra o a favor de los valores de las personas y de los valores de la propia empresa, de la organización. Sí. Aurora, la relación que tiene esto con ese concepto que tanto se macera hoy por hoy, que es el concepto de la felicidad, que tiende a ser reconocido como un bien mayor, pero es una cosa demasiado singular. Cada quien aprecia y reconoce la felicidad de una manera muy, muy, muy particular. Entonces, lo que tú acabas de mencionar hace mucho sentido porque realmente estás buscando lo que tú llamas el bienestar. ¿A partir de qué? De que tenga sintonía con lo que realmente tiene significado para ti. Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo, Fernando, Aurora, el tema es qué pasa cuando no somos congruentes, ¿no? Coherentes con eso que creemos que es importante para nosotros, ¿no? Con eso que para nosotros es pues lo más importante, ¿no? Y ahí es donde muchas veces a lo mejor no te sientes bien, ¿no? No te acabas, a veces a lo mejor no te has trabajado interiormente, ¿no? O no lo has hecho hasta entonces, y bueno, y te pones a trabajar un poco en cuanto a tu autoconocimiento, lo que es importante para ti, y ahí te das cuenta, ¿no? Que realmente a lo mejor pues tu felicidad, ¿no? Tu satisfacción ha bajado porque no estás actuando con coherencia respecto a lo que crees, ¿no? O porque a lo mejor estás en un lugar, como decías tú, Aurora, ¿no? En el que a lo mejor pues no se están llevando a cabo esas cosas que para ti son tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que fíjate, las estadísticas lo dicen, los estudios lo dicen, ¿no? Cada vez hay más gente y sobre todo seguro que aquí hay mucha gente hoy joven que nos está escuchando, millennials, centennials, que se mueven por este tipo de cosas. Realmente desde luego las nuevas generaciones es verdad que no son como las nuestras, que a mí me enseñaron a trabajar y si trabajaba duro tenía una virtud tremenda y tenía que seguir trabajando duro. Pero las nuevas generaciones y el talento hoy por hoy se mueve por valores y por principios, ¿no? De hecho, las empresas hoy en día tienen un reto que es mantener este talento que tienen dentro de la empresa, fidelizarles y seducir al nuevo talento, ¿no? Entonces... Yo permanentemente hago un ejercicio cuando estudio los procesos de selección ejecutiva y es que siempre le digo a quienes van a interactuar conmigo en esta entrevista que estén muy atentos también ellos a partir de lo que digo, converso, expreso de esta compañía, para que también estén haciendo su propio proceso de selección, porque esto es un tema donde se busca que haya una relación extendida y de largo plazo, donde sean capaces de destilar su experiencia de vida de una manera armoniosa
y que haga sentido con lo que yo siento y lo que para mí es importante. Si esa compañía no representa lo que yo quiero, está bien, no pasa nada. Y si esa empresa realmente no ve en esa persona a alguien que se sintonice y se armonice con su estilo y sus maneras, está bien decirle que no. Por eso es muy importante que se entienda que ni todas las empresas son para todas las personas, ni todas las personas son para todas las empresas. Y ahí es nuevamente el tema de lo que es importante, lo que es... Exacto, pero esto es como buscar pareja, ¿no? Exactamente. Es igual. Al final tú tienes que tener una pareja que sea acorde con tus valores, ¿no? Y por eso es tan importante liderar en valores. Y hoy, con el COVID, yo creo que muchas organizaciones ya se han dado cuenta de que hay que poner en el centro a las personas y de que la forma de gestionar y de liderar en las organizaciones debe de cambiar, ¿no? Hay que empezar a liderar por valores, ¿no? Fíjate que yo creo que también un tema que es interesante, lo que estabas diciendo tú, Fernando, totalmente de acuerdo, y lo que estás diciendo tú también, Aurora, lo que pasa es que después, claro, el otro tema, ¿cuál es? Yo llego a la empresa, ¿no? Y esto lo digo también como observador, y le pasa a mucha gente. Y bueno, y hay en las paredes o en la página web, ¿no? Pues hay unas palabras, vamos a llamarle palabras, ¿vale? Que presuntamente a lo mejor, pues, alguien ha dicho que son los valores de la compañía, ¿no? Claro, eso es un tema, ¿vale? Pero a veces ocurre que esas palabras, ¿de dónde? Claro, yo siempre pregunto, cuando tengo que hacer algún tipo de trabajo con alguna organización, bueno, si tienes ya hecho eso, puede ser un avance, pero un tema importante es, ¿de dónde salen esas palabras? ¿De dónde han venido? ¿Quién las ha escogido? Porque, repito, o sea, son palabras, ¿vale? Nosotros le podemos llamar valores, ya le estamos dando una categoría, pero al final son palabras. El tema es, ¿resuenan las personas con ellas? ¿Vale? Decía Groucho Marx, el máximo del cinismo, desde la ironía, ¿no? Oye, tenemos estas palabras, pero si no te valen estas 4, podemos buscar otras 4 más. Hay muchas organizaciones que eso ocurre, tengo que decir, ¿vale? Es decir, que a lo mejor, primero, a lo mejor esas 4 palabras, por decir un número, las ha escogido solamente pues, unas personas arriba del todo, cuando no, a lo mejor un consultor que les ayudó pues, a nivel de imagen y comunicación, etcétera. Claro, el tema es, eso no son los valores entonces, porque no son de todos. Y uno Pero termina... yo añadiría... No nos identificamos entonces probablemente con ellos, ¿no? ¿Sí? Añadiría además que no solo que los elijan los de arriba, como normalmente en casi todas las organizaciones, casi todas, gracias a Dios cada vez menos, o sea, cada vez más gente se está apuntando a compartir los valores, pero no es que lo elijan los de arriba, es que yo creo que se eligen los valores porque quedan bonitos en la pared estos valores y en la web, y esto vende. Pero ¿realmente esto se vive dentro? Esa es la cultura de la empresa, es la que quisieran tener, pero ¿se vive de verdad? Yo cuando voy a ver a mis clientes o a organizaciones, la mayor parte de las veces son cosas que han puesto ahí, que quedan bonitas, se venden muy bien, hacen un marketing estupendo, pero no es la cultura. La cultura realmente es lo que realmente se vive, se respira y simplemente por pasearte por los pasillos ya ves lo que es la cultura. Lo que estás diciendo no está en el lado humano, Aurora, fíjate que hay un punto humano, en mi experiencia, en mi opinión, que es de tú le preguntas a una persona, y vamos a una persona, ¿vale? Pero evidentemente a un grupo sería lo mismo, porque es la suma de las personas, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? Y inconscientemente muchas veces, a lo mejor dices 4 cosas, por decir un número. A lo mejor estás diciendo 2 cosas que tú crees que ya estás demostrando, a lo mejor, y a lo mejor las otras 2 son aspiraciones, ¿vale? Es decir, yo le llamo valores aspiracionales. A lo mejor no estoy allí todavía, ¿vale? Entonces, cuidado, ahí también hay algo muy humano, que es que cuando a veces nos preguntan, ¿no? Pues decimos cosas que creemos que ya las tenemos, ¿no? Pero le damos la misma importancia a otras que a lo mejor pues no somos un ejemplo de eso, o que incluso estamos lejos todavía de serlo, ¿no? Entonces, a veces eso provoca, pues bueno, que esa conjunción, ¿no? Que esa mezcla, pues a lo mejor no sea la más adecuada. Imagínate, yo he visto organizaciones donde ninguno de los 4 después han salido como los más votados por las personas, de los 4 o 5, ¿vale? Ni entre los 10 primeros, ¿vale? Una Entonces, pregunta, ahí sí que dices... No lo entiendo, y yo, no, hoy no me vas a dejar hablar. Soy Alex de Happy Force, aquí mi socio. Hola, Alex. O sea, el manco de Happy Force, desde que estoy lisiado, dentro de poco va a haber puesto vacío. Hoy me gustaría no tener que hablar, la verdad, pero bueno, adelante.
No he entendido bien, Víctor, el tema de valores aspiracionales, exactamente, ¿podéis desarrollar un poquito más sobre esto? Exactamente, ¿qué son como valores que no tengo y me gustaría tener? O... Sí, exacto. ¿Estamos hablando a nivel individual o esto aplica a nivel de grupo o de colectivo? Sí, aplica a las dos, o sea, aplica individualmente, pero normalmente en una organización es una suma de personas, entonces muchas veces, imagínate, ¿vale? Te pongo un ejemplo real. ¿Vale? Innovación. Somos innovadores. Habrá gente que dirá, eso no es un valor, otros dirán que, bueno, al final son palabras todo, ¿no? Pero dirán, no, aquí queremos ser innovadores. Pregunta es, ¿pero lo eres hoy? ¿No? Y a lo mejor si alguien con franqueza te dice, pues la verdad es que no, quiero serlo de cara al futuro, ¿no? Una pregunta, Víctor, y bueno, Aurora y Fernando, todos desde mi perspectiva. Esto es un poco... O sea, siempre que pienso en el tema de los valores, tanto aplicados a un individuo como a una organización, es un poco engañoso, porque es como, a ver, integridad, sí, trabajo en equipo, ponme 2 de trabajo en equipo. Innovación, hombre, por supuesto, no vamos a ser innovadores. Es decir, es como, bueno, toda la lista de palabras bonitas que me puedes decir, te voy a decir que sí, ¿no? Que claro, pero es lo que hemos dicho antes, que una cosa es que elijas unas palabras, las pongas en la pared porque queda muy bonito y venda muy bien en marketing, y otra cosa que se lleven a la acción y que se tengan en cuenta esos valores con las estrategias para conseguir los resultados económicos que se quieren. Esa es la diferencia. Voy a nivel personal... Simplificarlo un poquito. Entonces, imaginaros que simplemente ya no a nivel organizativo, es decir, ya a mí, o sea, como persona, ¿cómo identifico cuáles son mis valores? ¿O es que no los identifico? Tengo que buscarlos en una lista y decir estos son los importantes para mí. Porque claro, a mí me dices, ahora escribe tus valores y me cuesta un rato. Porque sí, claro, honestidad. Te voy a decir, para mí la honestidad no es un valor. No, cuesta a las personas porque no nos conocemos, no hemos hecho mucho trabajo de desarrollo personal. Claro, por eso mi pregunta empieza por la base, oye, ¿cómo identifico yo mis propios valores? Porque luego de ahí ya podré trabajar los valores de una compañía o de un colectivo, ¿no? Entonces, no sé si hay algún atajo, o es un trabajo de meditación de años, o... Yo pienso, Alex, desde mi experiencia, que un acto de responsabilidad natural de los líderes de las compañías, de las áreas de gestión humana, es escarbar, explorar, darse la tarea de investigar en la historia de la compañía cuáles son esos elementos que naturalmente han emergido en el tiempo, porque es posible que a partir de unas declaraciones muy bien sentadas se hayan quedado, digamos, como parte de algunos valores como parte de la vivencia natural de la compañía. Pero hay muchos valores, muchos elementos significativos de la compañía que nunca se prepararon, que nunca se previeron y están ahí vivos y coleando dentro de la compañía. Entonces, hacer una investigación a partir de escarbar sus activos culturales, sus pasivos culturales, el ADN, los elementos, terminan en un resultado que a veces sorprende. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en esta compañía, a partir de un ejercicio que hicimos de esa naturaleza, en una compañía que fundó un médico, que maduró un agrónomo, que fortaleció un antropólogo y que lideró un filósofo, ¿qué podía resultar? Pues no otra cosa que valores un poco así como, diría yo, de talante suave. La empatía, la sencillez, la humildad, la gratitud, el sentido de amistad, la cercanía, amén de hablar también de elementos como la pasión, el cumplimiento, el humanismo, esos elementos están ahí. Algunos se declaran, se ponen en unos pósters muy bien, pero otros, sin ser declarados, son rimbombean en la compañía, están presentes y son tan fuertes que terminan sorprendiéndolo a uno. No podía ser otra cosa que estos valores que hoy sostienen a esta compañía en particular respondan al estilo y a las maneras de quienes lo fundaron, de quienes lo fortalecieron y lo maduraron en el tiempo. Hay que darse a la tarea de investigar, de explorar, y hay que tener, Víctor y Aurora, un poquitico de tacto a la hora de pretender decir que cualquier valor aspiracional le cabe a la compañía, porque posiblemente muchas compañías no tengan la capacidad sustancial de poder responder a ese desafío. De hecho, yo creo que para liderar en valores, puesto que es también el foco de esta webinar, ¿no? Yo creo que hay 3 preguntas que se tiene que hacer el líder que quiera liderar en valores, ¿no? La primera sería, ¿cuál es lo que más les importa a tu gente, ¿no?
Y Alex, tú no sabes cuáles son tus valores, pero si yo te pregunto, ¿qué es lo que más te importa hoy en la vida a ti? ¿Sabrías contestarme? 3 cosas. Por ejemplo, puede ser tu familia, Sí, claro. puede ser tu salud y puede ser la estabilidad económica, ¿no? Que no te falte el trabajo. Esas 3 cosas podrían ser lo que más te importe hoy a ti en la vida o a los demás. Eso ya son valores, 3 valores. Lo que pasa es que la palabra valor y valores no sabemos traducirlas en, ostras, ¿y esto qué es? Es algo tan sencillo como, ¿qué es lo que te importa a ti en la vida? Pues al final ¿Qué es yo lo lo que tengo te motiva? que transmitir, perdona, Aurora, o en comportamientos o en cosas que realmente Detrás puedan de cada realizar. comportamiento hay un valor que lo sustenta. Vale. Pero Claro. bueno, Os para pongo hablar entonces un tú ejemplo, a ¿vale? tú es mucho mejor o más fácil o más cercano hablar desde qué es lo que te importa y te voy a escuchar. Un buen líder en valores es, quiero saber qué es lo que te importa a ti y a ti. Porque no nos motiva las mismas cosas. Y escuchar. Esto es lo primero que tiene que hacer el líder. La segunda pregunta que tiene que hacer el líder es, ¿cuáles son los valores que se viven en esta empresa? No los que están pegados en la pared. ¿Qué se está viviendo? Ostras, yo veo que la gente se lleva bien. Yo veo que hay tensión. Yo veo, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto me dice cómo se está viviendo. Y eso se traduce en palabras, valores. Y la tercera cosa que se tiene que preguntar es, ¿cómo nos gustaría vivir en esta empresa? Pregúntaselo a tu gente, pregúntaselo cómo les gustaría vivir. Seguramente que sean mucho más productivos si les das cómo quieren vivir, ¿no? Dentro de la empresa. Oye, pues mira, nos gustaría que nos dejaras un espacio para poder co-crear juntos, para tener iniciativas, que no haya tanta presión, porque con presión yo no puedo innovar, no puedo tener ideas, voy con la lengua afuera y tengo estrés. Entonces, quitemos la palabra valores, porque creo que esto nos complica y simplemente preguntemos, ¿qué nos importa? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos importa y qué nos motiva a cada persona? ¿Qué nos importa y qué nos motiva en esta empresa? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Y qué nos importa y qué nos motiva de aquí a 3 años? Vamos a por ello juntos. Eso sí, consiguiendo que la empresa sea rentable, porque si no es rentable no puede respirar y se muere. Y si se muere la empresa, todos nos vamos fuera. Entiendo, Entonces se trata de Aurora. hacer un baile entre la rentabilidad de la empresa y cómo nos gusta trabajar dentro. Bailemos Yo juntos. tenía, No sé si así lo he explicado un poco más Sí. cercanamente. Yo tenía un truco, la verdad es que me parece una visión, con toda mi torpeza como ingeniero, yo lo que hacía, digamos, para identificar cuáles eran los valores que aplicamos en la compañía, es utilizar un enfoque, digamos, más negativo al que estáis proponiendo, en vez de ver lo que me motiva, yo básicamente lo que hacía es, mira, los valores son aquellas cosas por encima de las cuales cierro la empresa antes de pisarlas. Ya. Os pongo un ejemplo, ¿no? Tú puedes poner, imagínate que para tu compañía el respeto es uno de los valores fundamentales, ¿no? Y su respeto es una palabra. Claro, ¿dónde ves la práctica de ese valor? Cuando viene un cliente, tu mejor cliente, e insulta a la persona, imagínate, insulta directamente a la persona que está trabajando en tu empresa. ¿Qué haces? Claro, Como pues, líder. Pues lo que haces es coges al cliente y le valor. despides como cliente. Te cueste lo que te cueste, aunque te cueste cerrar la empresa, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde a mí, por ejemplo, utilizaba, ¿no? ese contraejemplo de decir, oye, las cosas por encima de las cuales, sí, oye, que haya compañerismo, que haya no sé qué, no, pero hay una serie de cosas que tampoco pueden ser muchas, porque si no acabas cerrando la empresa a la más mínima, pero es, oye, si piso esta raya, por aquí no pasa ni nada, no pasa ni la cuenta de resultados ni nada, ¿no? Alex, lo que estás diciendo me recuerda a un cliente en el que estuve ya hace un tiempo, una empresa en la que el CEO decía, mira, cuando dibujaba el organigrama, muy típico de una compañía, lo que, bueno, pues ponía todas las cajitas típicas de las funciones, no sé qué, y muy, muy potente, lo que ponía era, ellos tenían en ese momento 3 valores y lo ponía encima de todo, mira, los 3 valores, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué debería ser un poco, otra manera de definir lo que estás diciendo es cuál es pues, la guía del comportamiento nuestro, ¿no? Dentro de la organización y también hacia afuera con otros grupos de interés, con clientes, etcétera? ¿Cuáles serían los patrones, ¿no? O los grandes temas que dices tienen que estar por encima de todo ahí, ¿no? ¿Vale? Pues sería un poco, sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa también es una manera de verlo. Fíjate que lo importante no es tanto si lo vemos de una manera, sino que entendamos que el concepto es que lo practiquemos. ¿No? Lo que estabais diciendo ahora, es decir, que lo bajemos después a comportamientos y acciones, que lo practiquemos, que no se quede eso en la pared, una palabrita muy bonita, que la he puesto ahí porque quedaba bien, como decía Aurora, o porque se nos ocurrió X, ¿no? Sino que realmente después, pues lo llevemos a cabo, ¿no? Y lo potente, fíjate, que a veces no es la palabra en concreto que escojamos,
¿vale? Sino las conversaciones que tiene que haber respecto a esas palabras, ¿vale? Es decir, nosotros podemos hacer una encuesta, que existen metodologías que te ayudan a hacer esto, Happy Force es una también, ¿vale? En la que podemos preguntarle a la gente qué es importante, pero lo interesante va a ser después sentarnos con la gente, ese líder, ¿no? Con su equipo de dirección, pero después con más personas también, llegar a todos los niveles y hablar de por qué en este área nos interesa más el respeto, como decías tú, o en esta otra, en cambio, pues lo que las personas, ¿no? De cierta manera les llama más es trabajar desde la emoción, ¿no? O desde, ¿no? Y esas conversaciones, en mi opinión, ¿no? El espacio y el tiempo que hay que dar, porque son temas, tú lo estabas diciendo también antes, ojo, es que esto son temas potentes. A lo mejor hay gente que nunca ha pensado en esos temas, sobre todo, por ejemplo, imagínate empresas tecnológicas, ¿no? Gente jovencita que todavía, bueno, pues no, ¿vale? Pues a lo mejor, ostras, se están haciendo esas reflexiones por primera o segunda vez en su vida, ¿no? Y entonces yo creo que, claro, fíjate, a veces incluso más allá de esas palabras, son esas conversaciones las que después, y el tiempo que vas a invertir ahí, cuidado, que muchas veces en las organizaciones, con toda la prisa que llevamos, con el, pues ahora me tengo que poner ¿no? Desde la dirección a veces, me tengo que poner a hablar de estas cosas que es como de filosofía, ¿no? Y bueno, pues sí, pues sí. Porque es lo que realmente motiva a tu gente, ¿no? Permitidme que hoy sí que voy a preguntar, que ya que Alex nunca me deja, pero hoy sí. Voy a venir. Le voy a hacer la pregunta a Fernando, aunque evidentemente, visto, ahora la podéis preguntar, pero Fernando, primero, si en un minuto puedes decir qué es alquería, a qué se dedica alquería, no sé si todo el mundo va a conocer por la historia que ya has empezado a conocer, ahí a contar, porque si la fundó un médico, un filósofo, un antropólogo, igual no sabemos qué es alquería. Pero quería hacerte una pregunta que has dicho al inicio y que has contado al inicio y que he visto que, no sé si era Olga o... Sí, Olga ha sido, que lo he visto en el chat, es sobre la selección por valores, porque tú has contado, Fernando, que cuando estás delante de una persona le dices que presta atención a todo lo que tú hablas por si pues ahí resuenan los valores, ¿no? Y si esos valores están con la persona, porque si no están con la persona, pues te puede decir adiós. ¿Hacéis selección por valores en alquería? O sea, o si no la hacéis, ¿qué es la selección por valores o cómo se debería de hacer? Fernando, si quieres 2 minutos, cuéntanos qué es alquería para situarnos. La Alquería es una compañía que se mueve en la industria láctea en Colombia. Tenemos 60 años continuos de permanencia en este país. Tenemos una compañía que alberga 4.500 almas, 4.500 colaboradores. Tiene una alianza muy fuerte con aproximadamente unos 14.000 ganaderos, que son los que proveen a la leche a la compañía privada que mayor moviliza leche en Colombia, que es la Alquería. Es una compañía con presencia nacional que tiene aproximadamente unos 14, 15 centros de distribución, 8 plantas procesadoras. Y como decía, fundada por estos personajes tan singulares, terminó siendo una compañía más parecida a un PowerPoint que a un Excel. Se parece más a una telaraña que a un plano cartesiano. Casi que le encanta provocar y convivir en el caos, más que en la metodología, en el orden, en los elementos duros y naturales que manejan las compañías. Terminó siendo una compañía que aprecia y valora más las formas y los cómo que los resultados mismos. Y termina siendo una corporación donde al final los elementos blandos y suaves, esta compañía, su arquetipal, terminamos apreciando lo que se parece más al prototipo de lo femenino que lo masculino. Las compañías normalmente fueron hechas, fundadas, fortalecidas en la historia por hombres y terminó siendo marcadas por el estilo del masculino. Esta compañía tiene más el arquetipal femenino, es más suave, más fino, se fija más en los detalles, es más armonioso, es más considerado, tiene mucho en cuenta las relaciones. Es una compañía, suele decir nuestro presidente, que entre estas cosas, aquí no hay presidente, aquí hay un coordinador de sueños. Aquí me encanta esa palabra, por favor. Sí, aquí no tenemos un himno, tenemos un haka, que es un grito, una declaración, una batalla que nos hace sentir.
Aquí casi que decimos permanentemente que tenemos más convicciones, no tenemos jefes, tenemos líderes, no hablamos de recursos humanos, hablamos del arte de vivir. Aquí no reclutamos, por ejemplo, aquí procuramos atraer, aquí no retenemos, aquí procuramos fidelizar. Y como dicen que las palabras tienen poder y que no hay nombre más propio que el propio nombre, para nosotros las formas terminan siendo consustanciales al fondo. La manera como contamos y relatamos quiénes somos, termina contando quiénes en realidad es esta compañía. Entonces, a tu pregunta, Sergio, y ahí quería como colegir, es que en la manera como nos paramos, nos declaramos, nos expresamos, los líderes de alquería, en el consciente y en el inconsciente, terminamos reflejando quiénes en esencia somos. Y cuando en un proceso de selección estamos permanentemente fijándonos que al otro lado hay alguien que pueda funcionar en este arquetipal tan singular. Porque les cuento, yo he tenido situaciones, por fortuna, muy excepcionales, donde he encontrado unas personas absolutamente interesantes, inteligentísimas, agudísimas, vienen de corporaciones, sobre todo multinacionales, muy orientadas al logro y al resultado, y resulta que llegan a esta compañía y se chocan y termina siendo un karma, porque en esta compañía los momentos, el timing es muy importante. Es decir, si él no lee que es importante yo para poder desarrollar esta iniciativa, relacionarme con tal proceso, agotar esta conversación, tener estos diálogos con esta área, tener en cuenta a tal persona, si no hace eso, en algún momento, de manera inconsciente, este organismo vivo que reclama relacionamiento, se le atraviesa y le termina frustrando su idea. Entonces, si nosotros nos fijamos en personas, que incluso, a ustedes les va a parecer cómico, yo cuando estoy en un proceso de selección, intento ver si esa persona que está al otro lado tiene muy bien desarrollado su femenino adentro. Porque si no lo tiene, de pronto le digo, esta no es su compañía. No se meta en una camisa de 11 varas. Claro. Desde luego es que tener la selección por valores evita conflictos después, ¿no? Con la gente, porque claro, cuando tú tienes unos valores que son contrarios a los que se viven en la organización, eso va a provocar una lucha de conflictos internos. Entonces es mejor desecharlos desde el principio, por muy buenos conocimientos técnicos o muy bueno que sea la persona, ¿no? Sin duda alguna. Genial. Mira, uno de los puntos, esto permitirme, porque uno de los puntos que teníamos hoy era cómo hacer que los valores sean de todos, ¿no? Porque lo llevamos diciendo toda la tarde, ¿no? De, oye, pues los valores tienen que ser vividos por todas las personas, no solo la dirección los tiene que seleccionar o elegir. Como Víctor decía, oye, tiene que haber una conversación. Alex, te voy a hacer una pregunta, creo que va a ser la primera vez que te vaya a preguntar. No te acostumbres. ¿Qué vas a preguntar? Desde tu punto de vista, desde el punto de vista Happy Force, ¿vale? Y así abro este punto para que Aurora, Víctor y Fernando también nos den su opinión. Oye, o sea, Happy Force, ¿cómo puede ayudar a que esos valores sean de todos? Un minuto, porque estamos ya cerca de las preguntas. Sí, yo desde la perspectiva de Happy Force, que como sabéis lo que permite es obtener feedback, es una plataforma de feedback para las organizaciones. Tenemos un módulo muy interesante y os cuento la experiencia del módulo, que es el módulo de reconocimiento. Allí, ¿qué es lo que haces? Tú como empresa cargas tus valores, ¿no? Y puedes coger aquellos que tenías en la pared, ¿no? Muchas empresas, pues mira, tengo confianza, positivismo, integridad, comunicación, esfuerzo. Entonces tú cargas esos valores. Y lo que pueden hacer los empleados, las empleadas, de manera anónima, es dar una medalla, reconocerse entre compañeros, entre compañías, entre equipos, en base a esos valores. Entonces, ¿esto cómo funciona? Que tú vas y dices, quiero reconocer a Víctor. ¿Por qué valor? Oye, por su positivismo. Y entonces Happy Force te pregunta, perfecto, explícame el comportamiento, ponme un ejemplo reciente en el que Víctor ha mostrado este valor. Entonces tú lo escribes y lo envías. Ahí la parte interesante, respondiendo a tu pregunta, es que lo primero que te permite, gracias a esto, es saber si realmente esos valores que tú tenías en la pared están compartidos por todos o no. Porque yo estoy viendo algunos gráficos, esto te hace un gráfico de araña en el que vas viendo todos los valores y vas viendo cuáles son los más reconocidos. ¿Y qué es lo que te ocurre? Que igual de los 6 o 7 que pone cada empresa, realmente tú ves que la gente solo se está reconociendo, felicitando por 2 de ellos o 3.
Entonces, es una información yo creo muy interesante porque lo que te dices, ostras, ¿qué está pasando con los otros valores que nadie se está dando medallas en base a eso? Entonces, es una herramienta yo creo muy potente para por lo menos poder hacer la diagnosis. Pero yo aquí, o sea, como Happy Forest, yo soy experto en medir. Y ahora sí que doy la palabra ya No, es una muy buena opción esta a la que Víctor, tiene Happy a Force. Fernando y a Aurora, ¿no? A decir, oye, ahora que yo he visto que tengo mis valores y Happy Force me ha dicho, mira, tú los tienes en la pared, pero realmente el 90% caen en estos dos y tienes 8. Entonces ahí te da, yo creo, ya un margen para... Y fijaros que es una cosa que ocurre sobre la marcha. Tú en el día a día dices, ostras, mira, Aurora, qué positiva ha estado aquí en esta situación tan dramática y tal, y le voy a poner una medallita. Claro, si eso se repite, lo mires. Esa opción que tenéis es buenísima, sobre todo porque es diaria, es decir, no vale una encuesta hacerla así un día y luego al año que viene es la siguiente, ¿no? Como la encuesta del clima, ¿no? Y dices, Claro. ha pasado un año, ¿qué encuesta hago yo, no? Pero vuestra herramienta a mí me encanta por eso, porque al final es un pulso diario, ¿no? El que estás teniendo. Porque, Víctor, ¿cómo hacemos para que... Vale, ya tenemos Happy Force y nos enteramos, pero, o sea, he leído también en el chat, ¿no? Que lleva razón, los valores son vivos y se van cambiando, ¿no? Aquí Víctor y Fernando, o sea, pero esto, ¿cómo se cambia? O sea, ¿se cambia al mes? Como decía, le pongo un cuarto hoy que me lo llevo, que el de innovación no está tirando... O sea, hay un comité de valores. A ver, ahí yo creo que hay soluciones diferentes, ¿no? En base a las diferentes organizaciones. También hay un tema, yo creo, mira, que ahí es importante entender, que es que antes pensábamos, siglo XX sobre todo, pero hasta no hace tanto, ¿no? Que los valores era algo que estaba ahí con nosotros mucho tiempo, ¿no? ¿Vale? Hoy sabemos claramente que, bueno, que está un tiempo, pero que evoluciona. Y si tú vas preguntando a la gente, pues la gente va evolucionando, las organizaciones como colectivos evolucionan. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Uno, tratar de que de vez en cuando, no te digo que estés todos los días, ¿no? Preguntando, ¿vale? Pero igual que es bueno que tengamos herramientas como Happy Force que nos pueden ayudar a discernir, oye, ¿esto realmente lo estamos practicando? Con ejemplos concretos, como decíais ahora, con el módulo de reconocimiento y otras ideas que puede haber, que también tengamos procesos, hablabais de la selección, pero muchos más, que realmente estemos incorporando el tema de los valores, ¿vale? También es decir, que no solamente seleccionemos, que evaluemos a la gente, que, ¿vale? Etcétera. Hay otro tema que es que de vez en cuando hay que pararse en las organizaciones, y esto creo que es claramente responsabilidad de los de arriba, los líderes, y reflexionar un poco de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es importante hoy, ¿no? Y a lo mejor tú ya tienes hecha esa reflexión hace 3 años, por decir una cifra, aproximadamente, pero bueno, a lo mejor ya han cambiado cositas. Y bueno, yo creo que esa gimnasia, ¿no? De reflexión, si me permitís, es muy importante que las organizaciones la hagan. Y no solamente para hablar del negocio y hacia dónde vamos desde un punto de vista de las grandes cifras, de los grandes retos, que también, cuidado, podríamos hablar de eso otro día, pero también de lo que es importante para nosotros, ¿vale? Y las más, te diría más, añado ahí una cosita que no hemos comentado, las más super top que trabajan esto están preguntándole también a sus grupos de interés. Pues fíjate, si yo a la conversación, además de preguntarle a mi gente, le digo, ¿cómo nos ven los clientes? ¿Qué opinan mis partners? ¿Qué pasa con estos proveedores de no sé dónde? Este otro, ¿vale? Y ellos también generan una conversación de decirte esto lo veo y esto no lo veo, en cambio, eso engrandece mucho, porque muchas veces a lo mejor en las actividades comerciales o en otro tipo de actividades más operacionales, a lo mejor, pues bueno, quién sabe, estamos actuando en base a lo que decimos que es importante o no. Todo esto también es muy interesante. Y en línea con lo que mencionas, sí que se necesita valor civil cuando ya culmina ese proceso que tú mencionas para poder sostener lo que has declarado. Porque es más fácil remodelar un propósito, un reto estratégico, una iniciativa de negocios, que cambiar unos hábitos y unos comportamientos. Cuando lo hagas, ten la capacidad de sostener, de insistir, de persistir, de resistir y de nunca desistir, porque estos temas sí que son de largo plazo, porque están tocando la esencia y el ADN de una compañía. Entonces, cuando lo hagas, hazte a la idea de que esto es un tema de aguante en el tiempo. Son procesos. Si os parece, como son menos 20, pasamos a las preguntas, que yo creo que hay bastante para conversar. Y seguimos y yo creo que lo podemos unir con lo que estábamos hablando, ¿no? Mira, Víctor nos pregunta,
En situaciones críticas como las que estamos hoy, ¿qué tan relevante es para las empresas remover los valores enmarcados en la pared para movilizarse y sobrevivir durante la pandemia? Creo que precisamente por estos momentos es necesario hacer esto, porque en estos momentos tenemos que ir juntos a por todas. Víctor, ahora me rectificas o me añades lo que quieras, pero en estos momentos sí nos hemos dado cuenta que cuando nos unimos tenemos mucha fuerza, ¿no? Nos hemos unido todos para estar en casa y no salir por un bien común, ¿no? Que es la salud. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que si todos unimos fuerzas y vamos juntos, conseguimos objetivos mucho más grandes. Entonces es el momento precisamente, no sé si de remover, que a lo mejor esos valores son los que son y están bien, pero sí de, digamos, de co-crear, ¿no? Los valores que van a ser la brújula para ir todos juntos comprometidos, motivados y con confianza. Sí, yo creo, sin extenderme mucho ahí, ¿no? Pero yo creo que una pregunta a hacerse es, después de esto que está pasando, ¿tenemos a lo mejor que reflexionar sobre eso que teníamos antes? O sea, ¿seguimos pensando que esa brújula, que a lo mejor son 3, 4 cosas importantes para nosotros, sigue siendo la misma? ¿Tenemos que ajustarla? ¿Tenemos que cambiarla? Yo creo que es un gran momento, ¿no?, para hacerse esas preguntas. Eso por un lado. Y por otro lado también es un momento brutal para observar tanto la gente desde dentro, ¿no?, como esos grupos de interés desde fuera, hasta qué punto también, ¿no?, oye, estamos siendo como organización coherentes con eso que habíamos predicado, ¿no?, o no. Y yo creo que ahí estoy seguro que la gente nos dirá, pues estamos viendo de todo, ¿no? Organizaciones y líderes que sí que creemos, ¿no?, que están predicando, o sea, que están actuando en base a lo que se predicaba, y otras que a lo mejor no tanto. Pero yo creo que puede ser un grandísimo momento. Hay que hacerse la pregunta de si realmente sigue siendo válido, ¿no?, lo que tenía antes, ¿no? Yo creo que hay que darse ese permiso de hablar de lo sustancial, Víctor, porque si te quedas solamente en los elementos duros del negocio para intentar remapearlo frente a la complejidad, la ambigüedad, la vicisitud que tiene, la incapacidad, casi que la incapacidad que tenemos de poder predecir en un año qué va a pasar con los entornos de negocios, pues hay que darse el permiso para hablar de lo sustancial, de lo que realmente es importante en la compañía y de su capacidad para poder moldearse y de tener el quiebre de cintura para poder responder a los desafíos del negocio. Entonces, si no se da el permiso y no genera las conversaciones que hay que generar para escarbar y preguntarnos y explorar realmente si lo que tenemos, si lo que nos trajo hasta aquí es lo que tan exitosamente es lo que nos va a llevar al éxito en los próximos 5 o 10 años. Hay que darse el permiso para preguntarnos de lo sustancial en las compañías. Voy a seguir voy a coger una del chat, que no es que me salte, pero no quiero que se me vaya. Mira, son varias preguntas, de Joaquín. Pone, ¿es frecuente en las empresas la evaluación en valores de sus empleados? Fijaros, antes hemos hablado de la selección, ahora hay empresas que gestionan evaluación en valores. Sí, no sé si podéis dar algún ejemplo. ¿Cómo actúan a partir de esa información? O sea, ¿promueven, movilizan, desvinculan? O sea, ¿exigen el alineamiento especialmente de los managers con dichos valores? No sé si, Fernando, en vuestro caso hacéis evaluación de valores, o en valores. Claro, es necesario. Sí, nosotros, más que evaluación, lo que sí encontramos es que las compañías viven en un estado inercial permanente. Entonces, así como se reclama, y yo reclamo en los procesos de selección, que tengan mucho cuidado y observar si esta compañía es la que hace clic con su interés, su propósito de vida. Igualmente, en la experiencia misma de vida del trabajador con la compañía, en sus planes de carrera, en sus líneas de desarrollo, en sus procesos de aprendizaje, uno va terminando, o la compañía va terminando por concluir si esa persona sí está viviendo y sintiendo la compañía como realmente ella espera que se sienta. Entonces, yo me atrevo a decir que buena parte de las personas que terminan progresando en la compañía es porque terminan apropiando los valores y lo que es importante y los elementos virtuosos de esta compañía. Digo que es una situación permanentemente inercial porque son esos momentos que van pasando permanente y recurrentemente en la compañía sin necesidad de que tengamos momentos formales para decir,
hagamos una evaluación por valores, sino ahí están rumiándose permanentemente en el espectro de las compañías. O por lo menos eso pasa en la alquería, donde nosotros nos damos cuenta si esta persona está haciendo sintonía, está en el mismo dial, está haciendo clic con el espíritu, con las maneras, con las formas naturales de ser nosotros. Yo creo que, a ver, complementando lo que dices, Fernando, yo creo que sí, que yo lo que he notado, trabajando en esto, pues ya llevo unos cuantos años, desde el 2006 que fundamos Spirit, sí que noto que cada vez más organizaciones, claramente, pues le están dando, más importancia a los valores y buscan también, pues, enfoques y metodologías para tratar de que eso se lleve a las prácticas del día a día. Yo creo que un elemento fundamental, esa pregunta que hacíais antes, ¿no? De, bueno, que hay que hacer, ¿no?, para que esto sea una realidad en las compañías, es que los vivamos en las operaciones y en los procesos del día a día, ¿no? Entonces, la selección es una manera, la evaluación es otra, pero ahí también es interesante, en los comentarios venía una cosa, y creo que es muy interesante también comentarlo. Tampoco se tiene que vivir esto como un premio o un castigo. No tenemos que volver tampoco a la palo y a la zanahoria, ¿eh? Es decir, tú eres bueno o los semáforos, el verde y el rojo. No tenemos que ir por ahí, ¿eh? No tenemos que ir por ahí. Es decir, la manera, creo yo, de implementar estas cosas, porque si no volvemos a lógicas ya pretéritas, a lógicas un poco del pasado, ¿no? Y no es por ahí, no es por ahí. Yo creo que también con todo esto el tema es, primero, y más importante, fíjate, ¿a qué es lo que miran las personas en las organizaciones lo primero, Fernando? A los líderes. A los líderes. Claro, el primer trabajo tiene que ser el de ¿quiénes son mis líderes? ¿Son un ejemplo claro de eso que tengo en las paredes o lo que sea, o lo que hemos trabajado? Este es el primer elemento, ¿no? Son un ejemplo claro. Y ahí es evidente que culturas donde los líderes estén abiertos, sean humildes, quieran crecer, quieran desarrollarse, pues tienen mucho más encaminado. Porque es que nosotros lo que hacemos, ¿no?, en las organizaciones es observar. ¿Tú qué miras, el líder? ¿Por qué hoy hay un escepticismo a nivel mundial, sobre todo en el escenario político, pero en otros también, brutal? Porque lo que nos cuentan en España, pero estoy seguro que también en Colombia y en la mayoría de países de la gente que os estáis conectando hoy, es una cosa, y después lo que vemos en los hechos y en las acciones es otra. Y eso que nos genera repulsión, nos genera mal rollo, que decimos en España, digamos, esto no es creíble, son incoherentes. Eso es el primer elemento que creo que es muy importante, ¿no? Liderar por valores es que tengamos líderes que ejemplifiquen que eso que estamos poniendo ahí, que decimos que es importante, son ellos los primeros que lo hacen, ¿no? Yo estoy seguro, Fernando, que en Alquería lo hacéis y sois muy buenos en eso, ¿no? Pero también la humildad y las ganas, ¿no?, y la apertura mental, ¿no? Yo creo que es importante en un líder para tener claro que siempre puedes mejorar, ¿no? Entonces, es que las personas, los colaboradores, no siguen lo que los líderes declaran o lo que los líderes aconsejan. Están permanentemente observando cómo se comportan. Y esos comportamientos son los que yo replico porque los veo como un referente de lo que es hacer bien las cosas. Entonces, yo en la alquería, por ejemplo, en la evaluación por valores se hace formalmente año a año de esta manera. Nosotros, amén de que hacemos el ejercicio de la evaluación del desempeño, que es una cosa normal y recurrente en todas las empresas, y que se hace lo que se llama la valoración de competencia 360 grados, que también se hace, nosotros hacemos un ejercicio que se llama la valoración del fit cultural, de la conexión cultural, porque reconocemos que ahí hay un elemento de mucho valor para saber si esa persona que tiene muy buen desempeño y que tiene unas capacidades muy bien asentadas, realmente lo que puede predecir el éxito de esa persona en el tiempo, amén de los otros dos elementos, es realmente si está conectada con esta compañía. Porque si no, le pasa un poco a lo que decía Aurora al principio. No hace sintonía con mis valores, con mi manera de ver la vida, de respirar. Yo termino renunciando. La situación termina siendo disyuntiva para ambos, para la compañía como para el trabajador. Entonces, realmente para mí, el predictor de éxito mayúsculo de las personas y las compañías termina siendo el elemento de conexión cultural. Si eso que hay en la compañía hace conexión con mis propósitos, mis valores, con mis virtudes, etcétera, etcétera. Mira, como nos quedan 10 minutos y Aurora y Víctor queríamos haceros una pregunta a todos. No sé si Víctor, ahora hago el resumen y contamos
dinámica esta rápida? Sergio. Sí, Claro que sí. a mí me parece que la gente a lo mejor quiere vivirlo un poco, ¿no? Venga, pues mira, voy a hacer por lo que me he ido apuntando de lo que hemos hablado. Me ha quedado claro que los valores son aquellas cosas que nos unen y nos aglutinan. Y Víctor, tú has hecho la diferencia con las creencias, que son lo que nos separan, ¿no? O el juicio. Como Aurora ha explicado, los valores son aquello que nos motiva, que nos impulsa, que movilizan a las personas, ¿no? Yo creo que, si no lo defino más, es como la brújula hacia donde nos lleva no solo al barco de la organización, sino todas las personas empujando. Me ha gustado lo de, oye, ¿cuáles son las preguntas que un líder se tendría que hacer, ¿no? Estas 3 preguntas que te las voy a repetir, Alex, para que lo tengas claro, ¿vale? ¿Qué nos importa y qué nos motiva a las personas? ¿Qué nos importa y qué nos motiva en la empresa? ¿Y qué nos importa y qué nos motiva de aquí a 3 años, ¿no? Que esto es lo que nos puede ayudar a un líder, yo creo que a saber qué valores poner, ¿no? Me ha quedado muy claro que los valores, y esto de siempre, ¿no? Los valores no tienen que ponerlos solo desde dirección ni elegir unas palabras, que la forma de hacerlo partícipe a todas las personas es practicando y reflexionando. Fernando, esto me ha gustado muchísimo. Y como decía Aurora y Víctor, para ponerlo en práctica, voy a compartir mi pantalla un momento, que tenemos aquí una práctica. Aurora, Víctor, no sé si voy a compartir pantalla. Queríamos que todos los que estáis aquí con nosotros compartiendo esta jornada, yo que soy muy pragmática o muy práctica, pues Víctor y yo queríamos que vivierais una pequeña dinámica y vierais cómo seamos 112 que somos ahora o seamos 1000 personas en muy poquito tiempo, pues podemos tener una idea de qué valores son los más importantes ahora mismo en la sala, ¿no? Entonces, nos gustaría que de todas estas palabras, que son valores, eligierais uno solo que fuera el valor más importante para vosotros en estos momentos y lo escribierais en un papel. Vale. Os damos unos segundines, ¿no? Víctor, añade algo si quieres. Uno. Y vais a decir, solo puedo escoger uno, porque esto es lo típico, ¿eh? Si solo ponemos uno, pero si ponemos 3 o 5, también decís solo 3 o 5, o sea que, bueno, más difícil. Bueno, sobre todo por el tiempo que tenemos, ¿no? Después vemos qué hacemos con esa palabra, pero ahora os damos ahí unos segundos. 1 minuto, mientras tanto, mientras van pensando. Oye, Víctor, Sí. sé que has escrito un libro de propósito y valores. Es verdad, espera que me vengo aquí con la publicidad, chaca. Ya me permito yo hacerte la publicidad porque uno mismo no se puede hacer publicidad en estos webinars, pero ya la hago yo por ti. Aurora, ¿algún libro de referencia aparte del de Víctor? ¿Algún libro de referencia? Bueno, pues hay uno que a mí me gusta que lo acabo de leer, además ahora es de Koldo, lo conocerás, Víctor, y sí. Es liderando, bueno, voy a ir ahora por él que te lo voy a decir, porque espérate que no me sé ni el título. Oye, Fernando, ¿tienes alguno? Yo soy más un lector de historia y de cultura de los países, pero hay uno que me llamó mucho la atención con todo esto que estamos conversando que se llama El poder de la vulnerabilidad. Se me escapa el autor, Brené Brown, que habla muy acerca de cómo la vulnerabilidad termina siendo un elemento que ayuda a las personas a reconocerse en medio de su estado de inseguridad como un elemento de poder para poder sobrellevar y salir adelante frente a las vicisitudes. Genial. Mira, ya tengo aquí el libro. Es un nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional pendiente. El NER, sí. Es verdad que, sí, NER. Es verdad que no habla específicamente de valores, pero sí de que se necesita hacer un nuevo estilo de relaciones, que son las conversaciones de las que hablaba antes Víctor, ¿no? Hace falta generar nuevas conversaciones y ahí están los valores, ¿no? Es un libro que me ha gustado mucho y, bueno, es de Koldo Sarasola, que es española además, y se dedica al cambio de cultura en las organizaciones desde hace ya tiempo. Sí, es muy conocido. Oye, caso de Iritza. ¿No? Y después también, hombre, lo tengo aquí en inglés, que lo tenía aquí cerquita, no para decir el mío. Hombre, uno que es muy bueno para la gente que esté interesada en el tema de las organizaciones, pues la organización gestionada o impulsada por valores de Richard Barrett, yo creo que es, bueno, el modelo de Barrett es uno de los modelos más utilizados en el mundo
y es un gran gurú de este tema. También Dirección por Valores de Simon Dolan y Salvador García también es una buena introducción, por ejemplo. Vale, pues oye, vamos con la pregunta, ¿no? Voy a lanzar la Sí, pregunta. ya tendréis escrito ese valor. Y ahora lo que queríamos es que cogierais de qué color es ese valor que habéis elegido y dierais rojo, verde o azul, solo uno, claro, porque Exacto. habéis elegido uno. Ahí sí que tenéis un 33%, no más. Sí. Entonces, pues nada, podéis ahí votar. Pues oye, no sé si vosotros lo estáis viendo, Víctor, Aurora, los resultados. No, No, todavía no. No puedo ir diciendo cómo vamos, ¿no? Porque si no, hasta el final, así nos tienes en ascuas. Vamos a esperar porque entonces es más interesante para cuando tenemos los resultados para poder hacer un poco la lectura de lo que significan, ¿no? ¿Qué será? Pues oye, a ver, tenemos ahora mismo ¿Cuántas personas hay? 63. ¿Hay 107 personas? Sí, tenemos 63 votaciones ahora mismo. Venga. Yo creo que si llegamos a 70 podemos parar, ¿no? Porque yo creo que puede ser ya representativo. Ya puede ser, sí. Sí. Dejamos, nada, venga, vamos a llegar. No, 66, nos faltan 4 y lo tenemos. Y cierras ahí, ¿no? Vale, voy a dejar de compartir mientras. Vale. Y, venga, Aurora, lo que tenemos, Víctor. Finalizar votación. 60. ¡Qué nervios! A ver. Esto es como cuando se abre el sobre ese, ¿de qué premio habrá dentro? Las palabras igualmente, Sergio, los valores para ahora. Ah, mira. Azul. Aquí lo tenemos. Bueno, Víctor, Aurora, azul el 40%. Tampoco ha habido mucho. Bueno, 31% verde. ¿Y ahora entonces qué es lo que ocurre ahora? Venga, ahora explicamos. Y un 29%. Aurora, ¿quieres empezar tú? Venga, va. Bueno, pues fijaros que con esta simple encuesta a nosotros ya nos da mucha idea de cuáles son los valores principales de la gente de la sala. Si yo tuviera una organización y tuviera 108 personas en mi empresa, haciendo esto a mí ya me dan, bueno, un poco la idea de que los azules son los que predominan. Y de cara a la hora de hacer una estrategia para conseguir más resultados en mi empresa, pues voy a procurar hacer una estrategia que sea más azul o que sea con estos ingredientes, un poco más azul y verde y rojo así, ¿no? Más igual. ¿Por qué? Pues porque de esta manera voy a tener a la gente muchísimo más comprometida y motivada y a favor de esos cambios que yo puedo hacer para conseguir mis resultados. Claro, y ahora, Víctor, van a preguntar, pero contadnos qué es esto, por favor. Entonces, la gente estará diciendo, vale, azul, rojo, ver, ¿qué significan los colores? Bueno, uno de los modelos con los que tanto Aurora como yo trabajamos es el modelo triaxial de los valores de Simon Dolan y Salvador García. Este modelo de Dolan, de Simon, que es muy amiguete mío, que además fue socio de nuestra consultora hasta hace poco, lo que dice es que de todos los valores que hay, podemos hacer una primera clasificación en base a su origen, la taxonomía, ¿vale? En 3 grandes grupos o 3 grandes ejes de valores. Por un lado estarían lo que serían valores económico-pragmáticos, ¿vale? Cosas prácticas, oye, pues yo qué sé, si tengo algo de orientación de resultados, es el típico valor, ¿vale? O la flexibilidad, ¿vale? Son típicos valores pragmáticos, ¿vale? Por otro lado estarían aquellos valores que tienen mucho que ver dónde ponemos nuestra emoción y nuestra energía, emocional, energéticos, por ejemplo, la pasión o el entusiasmo, yo por ejemplo soy muy pasional, lo que me gusta, pues es un valor emocional, ¿no? Y por último, hay otro tipo de valores, otra tipología, que sería lo que denominamos los valores éticos sociales, que sobre todo tienen mucho que ver con cómo nos relacionamos, ¿no? Y en cualquier tipo de organización muchas veces, ¿no? Pues esas relaciones se rigen por temas que tienen que ver con la moral o con la ética. Por ejemplo, pues la justicia, ¿no? Normalmente, o la integridad o la honestidad, claramente son valores éticos sociales. Entonces, volviendo a los resultados, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues en este universo de 107, 108 personas parece, ¿no? Que lo que más fuerza tiene es el eje ético-social, la parte relacional, la parte social de las personas, ¿no? El 40% de los votos, ¿no? Y detrás, básicamente muy parejos, ¿no? Pues está la parte emocional y la parte económico-pragmática, ¿no? O sea, que si yo quiero hacer una estrategia que motive un poco más a la gente y me acompañe mejor, tiene que ver algo con algo colaborativo, algo que se ayude a relacionarse unos con otros, generar espacios de co-creación quizás, y esto seguramente la estrategia va a ser bienvenida por las personas, ¿no? Fijaros que rápidamente yo puedo hacer una primera encuesta y un esbozo de lo que hay aquí. Lógicamente, trabajar una cultura de valores tiene mucho más chicha y hay que profundizar mucho más, pero este primer ejercicio ya nos puede valer
para que veáis un poco, ¿no? Genial. Pues oye, bueno, como es en punto, oficialmente damos por cerrado el webinar. Nos quedamos 15-30 minutos de conversación extraoficial. Si alguien quiere participar en directo, podéis levantar la mano. Tenéis una opción de levantar mano. Si es así, os damos el micrófono para que podáis preguntar o comentar en directo de una manera ágil y rápida. Mientras alguien se atreva, Fernando, Víctor, Aurora, os lanzo alguna pregunta. Mira, de Pablo igual, no sé si es fácil o no, pero ¿cuál es la cantidad máxima de valores recomendada en una organización? Yo siempre trabajo con 5. 5 más la confianza, 6 diría. Pero la confianza, como nunca la quito, pues trabajo con 5. Yo no sé, Víctor, tú con cuántos trabajas cuando vas a organizaciones, pero siempre pongo 5. Bueno, a ver, yo creo que aquí sí que, yo creo que es interesante, y voy a tratar de resumir mucho, para no enrollarme, porque de esto se puede disertar. O sea, a ver, lo clásico ha sido siempre trabajar con un número pues corto de valores, ¿vale? 3, 4, 5 que decías tú, ¿no? Lo primero, yo no creo que haya un número ideal, ¿no? Esto ya, primera cosa, ¿vale? ¿Qué ha pasado en los... Fíjate, a ver, que sean pocos tiene una ventaja, ¿vale? ¿Qué es foco? Si pongo demasiadas cosas, en cierta manera, si realmente me lo tomo en serio, son muchas cosas que tengo que cumplir, ¿ok? Con lo cual es más difícil también de gestionar a lo mejor, ¿vale? Entonces, por eso a veces pues dices, bueno, pongo 3 cositas, ¿no? O 4 o 5, ¿no? ¿Qué ocurre en los últimos años? Sobre todo desde la llegada de pues negocios como el vuestro, como Happy Force, gente techie, ¿no? Silicon Valley, la gente techie, ¿vale? La gente más joven. Bueno, si te vas a la página de Google, son 9 o 10. Te vas a Amazon, no sé si son 12. Te vas a... Es decir, si haces un estudio un poco, Whole Food Markets, bueno, las grandes, ¿no? Zappos, no sé qué, tienen un montón. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es evidente que no hay un número ideal, pero yo creo que hay que tener conciencia. Yo trabajo mucho esto con los líderes de si cojo más, tengo que tener claro desde el principio que la exigencia, con lo que decíamos antes con Fernando, cuando nos miran, cuando nos observan, va a ser mayor, porque tengo que cumplir más cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí este es un tema de debate muy potente que tiene que tener la organización, empezando por sus líderes, ¿no? Para llegar al número ideal. También es verdad, cuidado, como hemos dicho antes, yo también conozco muchas organizaciones que han probado de tener más y con el paso del tiempo se han dado cuenta que había que ajustar para tener menos, porque si no, a lo mejor era difícil de gestionarlo y administrarlo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema como todo, ¿no? Que como las cosas varían, pues hay que ir probando, pero tampoco, yo no creo en una cifra mágica. Yo diría, como es que la sabiduría popular es maravillosa a la hora de ayudarnos a tomar decisiones. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Y como diría Steve Jobs, menos es más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor, creo que no hay un número mágico para decir son tantos, pero entre más breve, entre más concentrado, más energía se le puede dedicar y más nivel de recordación y mejor prédica puede haber en la natural recurrencia del negocio. Entonces, tener muchos, en mi opinión, en mi humilde opinión, es un poco dispersa la energía y dispersa la atención. En la alquería hemos encontrado un pequeño resquicio y es que a la hora de definir el líder de alquería, terminamos diciendo que el líder de alquería es una persona, es sobre todo una persona con sentido humano que genera confianza, inspira y moviliza la pasión y el talento de sus colaboradores para lograr los retos. Y lo que hicimos fue desglosar un poquitico qué significa el sentido humano, qué significa la confianza, qué significa inspira y moviliza. Entonces voy a tomar un ejemplo de ellos porque hicimos un desglose. Entonces, en el sentido humano, en alquería, es una persona sencilla, de buen humor, que sabe escuchar, que tiene empatía y es consciente de su compromiso social. Entonces, cada compañía termina encontrando la manera de poder contar y expresar lo que realmente es importante para ella. Pero menos es más, pienso yo. Sí. Súper interesante. Aurora, Víctor, una pregunta que nos ha hecho en el chat es, de manera rápida, que le voy a dar la voz a Cristóbal, que levanta la mano. Si podríais volver a explicar el significado del color rojo. Yo creo que si podéis explicar los 3 otra vez rápidamente para que quede claro. A ver, yo vuelvo a contarlo así desde mí también.
Venga. Y te cuento, los valores azules son los éticos sociales. Realmente son las reglas del juego de vivir en una sociedad, en la que estamos. Son esos valores que nos enseñan desde el colegio y en nuestra familia. Por eso casi todos somos muy azules, porque los llevamos inyectados en vena, porque nos relacionamos con la gente. Esto es las reglas de juego de este juego, de vivir en sociedad, ¿vale? Son los éticos sociales. Los verdes son aquellos que van hacia nosotros, hacia nuestro propio desarrollo emocional, digamos, ¿no? Son los emocionales, los de la sensibilidad, ¿no? Y los rojos son los pragmáticos, son aquellos que, mira, los verdes y los azules, tú puedes tener sueños, puedes tener objetivos y quizás te cueste conseguir los resultados, porque estás un poco en el mundo de los sueños, en el caso del verde, y en el caso de los azules, porque vives más por los demás que por los tuyos propios. Entonces necesitas tierra, bajar tus sueños y tus objetivos a tierra y realmente poner esos valores rojos para conseguirlos. Es entonces cuando tú pones persistencia, esfuerzo, pragmatismo, simplificas las cosas. Pero mientras no pongas rojos en tu vida, será muy difícil que consigas tus objetivos, porque estás más en ver cómo estás tú o cómo está el otro, ¿no? Así que los rojos nos ayudan a poner pies en tierra y conseguir objetivos. Cualquier líder es lo primero que tiene que conseguir, objetivos y resultados para la empresa, ¿no? Así que cualquier líder tiene que ser rojo y ahora además tiene que ser verde y azul. No sé si con estos detalles te habré explicado. Si no, oye, el chat está ahí. Cristóbal, te voy a permitir hablar, entonces te doy el micro. Estás en mute. No sé si sabes, abajo a la izquierda tienes como un micrófono donde podrías quitar el mute. Perfecto. Sí, buenas tardes. ¿Me oyéis? Hola, Cristóbal. ¿Cómo estás? Hola, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristóbal. Sergio y compañía. Oye, gracias por entretenernos las tardes, de ilustrarnos. Bueno, yo tenía una pregunta, ¿vale? Es decir, ¿existen unos valores transversales comunes en la mayoría de organizaciones? Cuando hablo de organizaciones me estoy refiriendo a organizaciones grandes, ¿eh? Estoy haciendo el distingo este. Víctor, yo creo que para esto me lo puedes contestar tú. A ver, si existen unos que sean para todos, quieres decir, ¿no? Transversales. Sí, quiero decirte, si yo hiciese una estadística de las 500 organizaciones más grandes, destacar aquellos que son comunes. Me imagino que se puede obtener esta formación. Yo creo que Alex podría generar una herramienta y filtrar esto. A ver. Mira, entiendo lo que me estás preguntando. A ver, sí que es verdad, o sea, a ver, primero, es verdad que hay distinciones, pero sí que es verdad que en general, ¿vale? Hay una serie, ¿no?, de palabras o valores que, bueno, que vienen con mucha fuerza en los últimos años y que salen, yo lo he notado de los años que llevo viviendo. También depende del modelo que utilicemos. En la práctica que hemos hecho con Aurora, aquí era el triaxial, por ejemplo. De esas palabras, una que viene, que casi todo el mundo, ¿no?, la ha empleado antes, Alex, respeto, se habla mucho de respeto. La adaptabilidad, por ejemplo, es algo, fíjate ahora con esta ola con la que estamos navegando ahora, ¿no?, de este pedazo de tsunami, por ejemplo, la adaptabilidad o la flexibilidad también está saliendo en muchos lados, ¿no? Muchísimo. Y, por ejemplo, en los últimos años tengo ganas de observar qué va a pasar después de este COVID con todo el tema del trabajo en remoto, y la conciliación, ¿no? El equilibrio entre la vida personal y la vida profesional también es un tema que sale muy demandado en los últimos tiempos en las grandes organizaciones. Y yo diría otro valor que a mí me sale siempre en todas las organizaciones y es la comunicación, porque es uno de los males que existen en todas las organizaciones, son conscientes tanto trabajadores como líderes y es uno de los valores principales que siempre sale. A mí me sale, por ejemplo, siempre, donde voy. Y es un valor siempre a fomentar y trabajar. Sí, sí. Ahí la verdad es que, claro, depende un poco, Cristóbal, también de cómo lo preguntemos, qué palabras a lo mejor, pues, igual que vosotros habéis podido escoger esas, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de decir Aurora a veces tiene forma, pues, de comunicación. Otras veces, por ejemplo, sale mucho escuchar a los demás. Escuchar, ¿vale? Porque fíjate, comunicar, si pregunto, yo siempre hago la pregunta a veces en cursos y talleres, ¿qué es comunicar? Y casi todos, 9 de 10 o 8 de 10 hablan de cómo la oratoria que tenemos, ¿no? Pero es que comunicar empieza por escuchar. De hecho, tenemos 2 orejas, ¿no?, dos oídos y solo una boca. Entonces, bueno, pero sí, estoy de acuerdo con Aurora que respecto a ese tema también
pues sale mucho, ¿no? A veces en diferentes cosas, compartir información sale mucho también. Fíjate, La innovación es otro valor que empieza también a salir mucho. No que lo tengan, sí que lo quieran tener, porque saben que tienen que ser innovadores. ¿Me permitís una crítica constructiva? Si me fijo, es decir, estos digamos que son, Víctor, Aurora, un poco los 4 términos que se utilizan como valores, ¿no? Es decir, que serían comunes, digamos, ¿no? A estas 500 empresas, ¿no? El respeto, la adaptabilidad, la conciliación. Es evidente que cada una pues irá sumando otro tipo de términos y tal, ¿no? Pero que es un poco lo que vosotros habéis detectado a través de vuestra experiencia, ¿no? A grandes rasgos, ¿eh? Sí, muy bien. Y se me surge la pregunta siguiente. Es decir, veo que de los 4 hay, no sé, un poco humanismo detrás, ¿no? Es decir, el respeto puedo entender como un valor, ¿no?, importante, pero me llama mucho la atención que son bastante abstractas, ¿no? Hasta los términos empleados. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, sí, sí. Es decir, a ver, pero fíjate, aquí hay un tema también muy interesante, ¿no? Las palabras que no dejan de ser palabras. Después esto lo que comentábamos antes, hay que bajarlo un poco, ¿no? Es decir, Claro. una de las primeras cosas, por ejemplo, también para tu tranquilidad, está saliendo también, al menos en el trabajo que estoy haciendo yo, cada vez sale más la compasión. A lo mejor... Eso es muy bueno. ¿vale? Lo puedo ser un poco más humano. Incluso intuyo que esto puede tener después de esta disrupción brutal, ¿no? Más fuerza. Pero lo importante no es la palabra. Yo hablo de la conversación. En esas conversaciones lo que tenemos que decir es, bueno, ¿y esto qué es para nosotros? ¿Vale? ¿Qué significa compasión o respeto? Porque es que si no, al final nos perdemos. Es decir, tenemos que tratar de, uno, que desde arriba, pero también los de abajo, todo el mundo defina qué significa eso, primero, ¿no? Y el segundo punto, una vez lo he definido, para tener más o menos, porque la misma palabra, ¿sí?, puede llevar a definiciones y visiones muy diferentes en un contexto o en otro, en una organización o en otro, ¿no? Y una vez lo tengo definido, fíjate, que en función de cómo lo defina, también buscaré acciones concretas, ¿no?, comportamientos, conductas, ¿no?, que sirvan como ejemplos de esa palabra, ¿no? Y ese es otro ejercicio también a hacer. Es decir, porque, claro, oye, esto lo queremos, uno de los grandes retos con los valores en las organizaciones, Cristóbal, suele ser que a veces nos quedamos en la teoría, nos quedamos muy arriba y no desplegamos después de eso en el día a día. Entonces, una primera cosa que hay que hacer para que se convierta en algo del día a día es decir, bueno, ¿y esto cómo lo podemos realmente ejemplificar, ¿no? ¿No? ¿Con qué conductas puedo yo realmente demostrar la compasión? Fíjate, no es fácil esa, ¿eh? Esa no es fácil. Entiendo que la palabra, como decía Derrida, se agota, ¿no? No explica lo suficiente. A veces no se queda sin instrumentos, ¿no? Entendida la palabra como instrumento, ¿no? Entiendo que estoy de acuerdo completamente con esto de que las palabras se agotan muchas veces. Y eso me lleva a comentar lo siguiente, ¿no? Al final lo que hay que dotar esas palabras son de hechos. Sí, sí. Comportamientos. Comportamientos y tal. Bueno, ahí es donde veo la herramienta de Happy. Fernando, aquí, yo he tenido la suerte de estar con él y con una parte de su equipo, ¿no?, unos cuantos días y tal, ahí en Bogotá, en Colombia, pues yo creo que, ellos tienen un montón de ejemplos, ¿no?, de cómo porque fíjate, o sea, llamarle al presidente coordinador de sueños, Cristóbal, yo no lo he visto en ningún lado más. Es un verso. Es un verso. Esto pertenece al mundo de la poesía. El arte de vivir, el área de recursos humanos no es recursos humanos, ¿vale? O sea, el arte de vivir, o sea, es que eso son cosas, fíjate el lenguaje ahí, por ejemplo, ¿no? Hay toda una literatura en lo que... Incluso a nosotros nos suena como García Márquez, al españolito medio. Sí. Realismo mágico. Sí. Claro, no, incluso Cristóbal, sí. Como ya lo menciona Víctor, esto tiene que tener una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando yo te mencionaba a ti, y lo mencionaba a todos, Cristóbal, que esta es una compañía de ese carácter que he intentado dibujar y que a través de mis palabras, al final termina manifestándose, por ejemplo, en que cuando Carlos Enrique, el antropólogo, que es el accionista mayoritario de esa compañía, se declara como coordinador de sueños, es porque él reconoce que él desde su posición está llamado a asegurar que los sueños de sus colaboradores y de todos los grupos de interés que interactúan con la compañía puedan cumplir sus sueños, sus ideas, sus ideales, sus propósitos de vida, desde corporativos como familiares y personales.
nosotros tuvimos un esfuerzo importante porque el tema, la palabra del arte y vivir pareciera que suena muy bonito, pero es que detrás de eso, Cristóbal, hubo un ejercicio muy interesante de investigación, de exploración en la historia, en los relatos, en las narrativas, en los símbolos de la compañía, para terminar concluyendo que arte y vida terminaban expresando mucho mejor la oferta y el propósito y la propuesta de valor, perdón, que nosotros queríamos darle al colaborador si es que realmente nos interesaba su bienestar y su felicidad. Entonces, también queríamos tener una propuesta que hiciera sentido con toda esa cantidad de valores, narrativas, relatos, que al final, donde nos paráramos, fuéramos distintos y relevantes. Es decir, que pudiéramos tener una diferencia en relación a las ofertas y las propuestas de valor que venían de otras compañías en el arte de gestionar el talento. Entonces, el arte de vivir es el esfuerzo genuino que hemos hecho para tener singularidad y tener originalidad en la propuesta de valor. ¿Y cuál es la manifestación de esa originalidad? Que se resume en esto, Cristóbal, que si nos interesa la felicidad y el bienestar de cada colaborador en su realidad personal, pues a la larga lo que hicimos fue que todas las ofertas y todas las propuestas, los servicios, los outputs que salían al final del túnel de gestión humana, iban customizadas. Iban a entregarle a cada persona que nos interesaba que ella tuviera la capacidad de poder elegir y escoger de todos los elementos y de todos los portafolios que armábamos en materia de compensación, de los portafolios que armábamos en términos de desarrollo, de los portafolios que armábamos en términos de valoración, de los portafolios que armábamos en términos de capacitación, de los portafolios que armábamos en términos de beneficios. Todos eran para que cada colaborador pudiera escoger según la realidad y la necesidad misma que podía tener para ese colaborador. Podían responder varias personas al mismo género, pero podían tener realidades civiles diferentes, algunos con hijos, otros sin hijos. Podían responder a una misma región, pero en esa región el hecho de ser, de pertenecer a una realidad social diferente, un origen familiar diferente, podía generar que cada colaborador de esa región tuviera un interés diferente. Entonces, lo que quiero decir es que este esfuerzo de customizar todas las ofertas para que cada colaborador eligiera, escogiera y le hiciera sentido a su realidad de vida, es lo que ha hecho diferente la propuesta de valor del arte vivir. Simplemente para que cada colaborador elija y con su elección se despañalice la relación con el empleador, donde no sea el empleador el que le diga lo que tenga que hacer con su vida, sino usted simplemente tome las riendas de su vida, pilotee su avión y diga dónde quiere llegar, y la compañía le ayuda en comunión con los retos y los objetivos del negocio. Ese es el esfuerzo de querer ser distintos y relevantes, la esquina de la diferencia. Yo, Fernando, si me permites, y aquí termino, ¿no? Porque si no, lo vamos a... Sí, le voy a dar la voz a Samuel. Me parece utópico, es decir, lo que estás diciendo, bueno, yo sigo, quiero decirte que juego un poquito con ventaja, ¿vale? Entonces, has hablado antes un poco, has dado una pincelada que bueno, sobre la teoría del caos, ¿no? O sea, os veis más cómodos en el caos, no que en el orden, pero veo que tenéis mucho orden y mucha claridad con lo que queréis hacer con vuestro propósito, ¿no? Entonces, yo creo que si nos convertís esto en logaritmos, si nos los pasáis, pues podemos jugar un poco con ello y ayudar al tema del liderazgo en valores, ¿no? Pero ¿sabes una cosa, Cristóbal? Cristóbal, hay que tener mucho cuidado con el copy-paste. ¿Por qué? Porque yo creo que todas las compañías tienen un secreto muy, muy especial que pueden poner al servicio de toda su comunidad de grupos de interés. Sin duda, sin duda. Yo creo que cada compañía tiene algo que ofrecer muy en particular. Cuando se dan a la tarea de investigar y escarbar y encontrar lo que podría ser la piedra filosofal de esa compañía, ahí puede aparecer una oferta que simplemente no sea igual a la de todas las compañías, sino que plantear algo que le haga sentido para poder atraer lo mejor del talento del mercado y que haga sentido para que los colaboradores se fidelicen y guarden lealtad en el tiempo para matrimonios de largo plazo y no noviazgos apasionados de fin de semana. Elementos de esa naturaleza se pueden encontrar
en el ADN de la compañía. Claro, Fernando, si me permites yo también ahí decir, Cristóbal, a ti y a todos, pero que aparte de lo que está diciendo, que es diferencial totalmente de Alquería, una cosa en la que Alquería lo está haciendo maravillosamente bien es todo lo que tiene que ver con el trabajo de las comunidades, ¿no? Sobre todo las comunidades agropecuarias, ¿no? Porque ellos al final hacen leche y derivados de leche en las zonas donde están de Colombia, ¿no? Ahí hay un trabajo social, ¿vale? Y de sostenibilidad muy potente. Es evidente que ahí hay un impacto muy tangible. Exacto. Entonces, para mí es un ejemplo. Estamos hablando, Cristóbal, de la compañía que más mueve volumen de leche en Colombia. Hace 15 días salió que somos la marca preferida de los colombianos, la marca más elegida en Colombia. Estamos hablando de la compañía que tiene los más altos niveles de reputación en términos de sostenibilidad en Colombia. Estamos hablando de que cuando se hacen las encuestas de percepción del liderazgo, del ambiente de trabajo, los estándares son superiores al 85%. Estamos hablando de una compañía, es decir, Cristóbal, no perfecta. Hay muchas cosas que hay por mejorar y este asunto se está haciendo permanentemente. No tenemos un producto terminado y hay que, ante tanta complejidad y tantos cambios, hay que estar permanentemente encontrándole el quiebre de cintura a estas realidades. Pero eso sí, respondemos, Cristóbal, genuinamente a quienes somos. Y desde ahí intentamos ofrecer lo que somos capaces de ofrecer. Huimos de copiar. Eso sí, es parte de la esencia. No copiamos, ni traemos, ni plegamos. Es originalidad puramente de lo que somos nosotros como expresión de negocios. No, yo creo que eso, además, va muy en línea con una de las cosas que preguntabas, Cristóbal, tú, perdón, que es autenticidad. Esto también está viniendo muy fuerte. Sí. Oye, pero perdonar, pero que pasen otras personas que hablamos. Fernando, es muy interesante. Veo ahí una labor excelente y yo creo que tenéis un factor, vamos, de diferencial tremendo. Es muy difícil y además, oye, que no seáis perfectos me alegra, porque si no se había acabado el caos. ¿Entiendes? Sí, gracias. Oye, pues muchas gracias, Cristóbal, por participar. Enhorabuena a vosotros, Sergio, Alex y compañía. Gracias. Gracias, Cristóbal. A ver, un segundo que... Uy, ya no tengo a Samuel. Mira, quería participar y lo hemos perdido. Voy a terminar con una pregunta. Bueno, de hecho, creo que voy a enlazar dos preguntas. Porque tengo aquí... Cristina nos pregunta, ¿la estrategia debería nacer desde los valores y no a la inversa? Y voy a unirla con la de Pablo para terminar. ¿Cómo se alinean los valores a la cultura y a la estrategia? Bueno, alinear los valores es un poco hacer lo que hemos hecho con la dinámica, pero mucho más profundo, de tal manera que todas las personas de la organización digan cuáles son sus valores, cuáles son los valores que tiene hoy la empresa y dónde queremos llegar con esos valores, ¿no? Y alinearlos desde la participación de todos. Y luego hay una frase de Peter Drucker que a mí me encanta, que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Con eso digo todo, ¿no? Para merendar. Sí. Para merendar tienes tú, yo decía que para desayunar, bueno. No, pero es lo de menos. Yo creo que, o sea, respondiendo a la primera pregunta, creo que era sobre lo de si primero los valores, después la estrategia. ¿La estrategia debería nacer desde los valores y no la inversa? Fíjate, yo creo que aquí esto es interesante, porque no creo que haya tampoco una manera ideal. El tema es hacia dónde vamos, ¿no? Como organización, ¿no? Hacia dónde vamos. Llámale reto, llámale visión. Yo siempre, las organizaciones creo que tienen que tener dos cosas, en mi opinión, muy claras, ¿vale? Hacia dónde vamos, logro, mi visión, mi futuro, mi sueño, llámale como quieras. La etiqueta es lo de menos, ¿no? Y eso normalmente es la estrategia, pero para llegar allí, el motor principal son las personas. ¿Y las personas por qué se mueven? ¿No? Pues se mueven normalmente si están más motivadas y más comprometidas, ¿no? Y eso muchas veces tiene que ver con esos dos grandes temas, ¿no? Que son, uno, los valores y el otro es el propósito. Entonces, cuanto más podamos alinear estos dos aspectos y trabajarlos, ¿vale? Es decir, yo siempre hablo de la estrella polar. Una organización necesita una estrella polar, ¿no? Normalmente. La estrella polar, ¿por qué? Porque es la que me señaliza el norte, la que me dice cada mañana para qué me levanto, para qué estamos aquí, y que tiene mucho que ver con aportar algo al bien común. Y por otro lado, necesito una montaña donde subamos como equipo el gran reto del negocio, ¿vale?
Entonces, logro, tenemos que conjuntar las dos cosas, logro y cultura, ¿no? Y yo creo que no hay una fórmula mágica, pero sí es importante que esas dos cosas tengan, cuando menos, la misma importancia, en mi opinión. Pues oye, si para finalizar, que creo que vamos a cumplir horario, si queréis terminar con una frase, Fernando, te doy el placer de que seas el primero. No, simplemente una invitación a que estemos atentos a que todo está por hacerse. No hay nada en el mundo marmorizado, no hay nada quieto, todo está en permanente movilización. Así que hay que darse la tarea. Yo soy muy amigo, como lo decía Víctor, del poder que tienen las conversaciones y de darse el tiempo y el espacio para hablar de lo que es importante en las compañías. Y darle el espacio a los temas blandos, a los temas que aparentemente son soft y que parecen no tener relevancia, como los asuntos de valores, de cultura, de liderazgo. Creo que son asuntos que hoy más que nunca reclaman un espacio para poder asegurar que las compañías tengan la manera de sustentarse en el tiempo. Conversar es muy importante y abrir esos espacios son muy, muy importantes. Genial. Víctor. Bueno, la verdad es que hemos dicho tantas cosas ya, ¿no? Pero, bueno, yo creo que para mí, quizá, volviendo al título del webinar de hoy, a lo mejor un tema que creo que ha salido, pero a lo mejor no tan potente, simplemente para cerrar, yo creo que sobre todo liderar desde los valores, ¿no? O con los valores, es hacer un ejercicio por parte de los líderes de coherencia, ¿no? Yo hablo siempre de que hay dos grandes brechas en el liderazgo. O sea, cuando digo brechas o gaps, ¿no? Es decir, bueno, que a todos nos pasa un poco, cuidado, a todos nos pasa un poco, es absolutamente imposible, ¿vale? Que no exista una cierta brecha entre lo que digo y lo que hago, ¿vale? Es absolutamente imposible. Antes decía Cristóbal, utópico, es utópico. Siempre hay una brecha. El tema es que la brecha no sea de esta dimensión, sea más cortita. Yo creo que sobre todo liderar desde los valores es hacer que esa brecha, ¿no?, sea lo mínimo posible y estar abierto a escuchar, al feedback. La herramienta de Happy Force es una herramienta espléndida para tener ese feedback, ¿vale? Y para los líderes y para saber si estás cerca, si estás lejos, ¿no? Y a partir de ahí, pues mejorar. Yo creo que eso para mí es algo muy importante. Genial. Oye, Aurora. La última. Bueno, yo simplemente diría que para liderar por valores, lo primero que tenemos que hacer es liderarnos nosotros mismos por valores. Y esto es, coge tus valores personales, lo más importante para ti hoy, escríbelos en un papel y puntúate de 0 a 10 cómo lo estás viviendo, si estás satisfecha con ellos o no. Si realmente eres coherente tú con tus propios valores. Y con esto, ponte un plan de acciones para mejorar cómo lo estás viviendo. Y si no, es que a lo mejor no son tus valores principales. Entonces, para liderar por valores o liderar a otros, primero, yo diría que atrévete a liderarte a ti mismo por valores. Genial, pues oye, muy interesante. Muchas gracias a todos. Hemos tenido casi 120, 130 personas. Hasta ahora 50, que creo que es un reto después de hora y media aguantar. Súper interesante, pero vamos a dejarlo y vamos a ser puntuales. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias a todos, a los que habéis aguantado ahí, a vosotros también panelistas. Ha estado muy bien. Gracias. Sergio, Alex, Aurora, Fernando. Muchas gracias a todos. Un placer. Adiós. Un abrazo a todos. Un abrazo, adiós. Chao.